Hola, ¿qué tal? Espero estén pasando un lindo día. Sean todos y todas bienvenidos al programa preferido por toda nuestra audiencia, Al Día con las Leyes. Hoy le tenemos preparado un viaje a la antigua Roma. Estaremos hablando de los contratos consensuales. Un grupo de profesionales en historia y derecho estarán detallando este interesante tema. Romer Petit, Rosa Lugo, Grisbel Noguera y Marvi Pérez. ¿Y quién les habla? Su servidor Henderson Ramírez. Así que prepárense para una travesía hacia la Roma antigua. Así empezamos. Así es, amigos. Bueno, empecemos hablando de los contratos consensuales en la antigua Roma. El origen y desarrollo histórico de los contratos surgieron de los consensuales. Surgió una noción del contrato como acuerdo de voluntades entre dos o más personas. Era ajena al antiguo derecho romano y constituye sin duda el fruto de la larga evolución histórica que inicia con la realización de actos solemnes, ceremonias, rituales para dar paso al nacimiento de una obligación. La Roma primitiva, caracterizada por costumbres un poco toscas, rudimentarias, debió utilizar procedimientos cargados de formalismo y poco numerosos. Esto para vincular a dos personas que pretendían obligarse a través de un proceso lento y continuo. El derecho romano fue simplificando este procedimiento. Entonces, las formalidades que acompañaban muy minuciosamente a las voluntades de las partes que se obligaban. La forma más antigua de obligarse en el derecho romano fue a través de procedimientos en determinadas frases solemnes. Fue frases que debían decirse, pues eran obligatorias para que se generara un contrato. Se podía hablar de las obligaciones verbis contractae. Estos eran actos que no podían ser modificados de ninguna forma por los contratantes. El stipulatio, que consistía en la conjugación de una interrogación solemne del acreedor al deudor de una congruente respuesta, pues, para decirlo de esta forma. En principio solo se utilizó el verbo sponder. Más tarde se permitió el uso de otras formas verbales que fueron abriendo un poco más el abanico, por decirlo así, admitiéndose que pudiera tener acceso también los extranjeros, coincidiendo esta figura derivada del esponio como el stipulatio. Ahora bien, los aspectos que contribuyen a la consensualidad de los contratos, primero tenemos el iuditio bodam fidei, que era la aparición y desarrollo de los contratos consensuales, teniendo estrecha relación con la introducción de la fórmula que contendía la cláusula es bona fide en el proceso civil romano. Por otro lado, tenemos los contratos innominados. Si bien esta institución de Gallo se realiza una clasificación taxativa que no podía ser modificada de los contratos, y fuera de esto cualquier otro acuerdo pues no sustituía las obligaciones. Esto se presentó mucho en el siglo II y III después de Cristo. Por otro lado tenemos los pactos. La preocupación de aquel entonces de los juristas en Roma, en la antigua Roma, por reconocer el convenio de las partes, le da mayor relevancia y autonomía. Esta se manifestaba de diferentes formas. Para dar un concepto de lo que se manejaba en Roma, de lo que eran los contratos consensuales, se puede decir que son aquellos en los que el acuerdo de voluntades es suficiente para su perfección. Es decir, no se requiere de ninguna formalidad adicional más allá del simple consentimiento de las partes involucradas. Algunos ejemplos de contratos consensuales son la compra-venta,
el arrendamiento y el préstamo. Los contratos consensuales, los cuales, como expresa Bernal en el 2013, se concluían por el mero consentimiento privado de cualquier formalidad. Es decir, bastaba la concurrencia de este requisito para la perfección del contrato y por ende podían celebrarse entre presentes o ausentes. Cuando hablamos de la venta, se habla del entio venditio. Era un contrato consensual mediante el cual una persona llamada vendedor, venditor, se obligaba a transmitir a otra persona llamada comprador, entor, la posesión de una cosa, merf, manteniendo a este último en el goce pacífico de la misma, a cambio de una suma de dinero, que se le decía pretium, que también se obligaba a dar propiedad al vendedor. Por lo que tenemos un comprador, un vendedor, un objeto y un precio. Las obligaciones del vendedor, hacerle entrega al comprador de la cosa vendida, tan sencillo como eso. Las acciones del comprador era pagar el precio convenido con los intereses, si aplicara en ese entonces. Ahora bien, cuando hablamos de las acciones de compra-venta, eran la actio revitoria, que tenía por finalidad reducir el contrato y obligaba al vendedor al pago del doble de suma recibida, al menos que restituyese el precio pagado, por lo menos por más los intereses. La actio quantimorus, que se acordaba para lograr una disminución proporcional al precio, de conformidad con la extensión e importancia de los vicios que la cosa presentase. Esta acción se debía intentar dentro de un año, contando desde el día de la venta. En síntesis, se puede establecer que el sistema contractual del derecho moderno, el que tenemos hoy, en nuestra tradición jurídica, es el resultado de un largo proceso evolutivo que fue cambiando sistemáticamente a medida que íbamos evolucionando como humanidad, en el cual encontramos en los diferentes periodos en el que se divide el desarrollo del derecho romano la tendencia constante de otorgar siempre un mayor reconocimiento jurídico a la voluntad de las partes que contrataban, hasta alcanzar esta autonomía que se caracteriza como el elemento esencial del cual deriva la constitución de todo efecto jurídico obligatorio o real. ¡Feliz día! Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Romre Petit y vengo a hablar sobre los contratos de arrendamiento. En el derecho romano, el arrendamiento era un contrato por el cual las personas, el arrendador, cedía a otras, el arrendatario, el uso y goce de un bien por un periodo determinado a cambio de un precio. El arrendamiento en el derecho romano se regía por las normas de contrato de locatio conductio, que establecían las obligaciones y derechos de ambas partes. El arrendador debía entregar el bien en buen estado de conservación y el arrendatario debía pagar el precio acordado y utilizado de bien manera adecuada. Además, en el derecho romano existían diferentes tipos de arrendamiento, como el arreglo de tierras, viviendas o esclavo, cada uno en sus propias reglas y características específicas. Características importantes en el contrato de arrendamiento en el derecho romano. Consentimiento. Ambas partes debían estar de acuerdo en los términos del contrato, incluyendo el objeto del arrendamiento, el precio y la duración del mismo. Entrega del bien. El arrendador estaba obligado a entregar el bien arrendado en buen estado de conservación al arrendatario. El precio. El arrendatario debía pagar un precio acordado por el uso del bien durante el periodo de arrendamiento. Duración. El contrato de arrendamiento tenía una duración determinada al final de la cual las partes podían renovarlo o darlo por terminado. Uso adecuado. El arrendatario debía utilizar el bien arrendado de manera adecuada y respetando las condiciones establecidas en el contrato. El arrendamiento en el derecho romano era un contrato importante que regulaba las relaciones entre propietarios y arrendatarios y contribuía al desarrollo económico de la sociedad romana.
Muchas gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Rosa Lugo. Continuando con la disertación del tema con el contrato de compraventa. El contrato de compraventa en Roma se realizaba a través de dos personas, una denominada vendedor, quien era el que tenía que hacer entrega de la cosa, y el otro denominado comprador, quien tenía que pagar por un precio por la cosa adquirida. El contrato de compraventa es considerado un contrato consensual, ya que se necesita el consentimiento de ambas partes. Y estas se generan obligaciones recíprocas para los contratantes. Es decir, el comprador está obligado a pagar un precio por la cosa adquirida, mientras que el vendedor está obligado a entregar la cosa. Originalmente, el contrato de compraventa se configuraba como un sistema de trueque o permutas, es decir, el intercambio de una cosa por otra cosa, porque no existía el dinero. Fue en el periodo arcaico, con la aparición del dinero, que se realiza a través de varios actos. Primeramente tenemos lo que es la mancipatio. La mancipatio es un acto solemne privado. Este se realiza en presencia de 5 testigos ciudadanos romanos y uno con los mismos requisitos, quien debía sostener una balanza de cobre. El adquiriente, con un cobre en la mano, él debía recitar una frase, la cual era: yo afirmo que esto me pertenece por derecho de Quirites y que lo compro con este cobre y con esta balanza de cobre. Inmediatamente él debía de tocar la balanza con el cobre y hacer la entrega del cobre al vendedor como símbolo de que le estaba comprando la cosa. El vendedor no pronunciaba palabras, ya con su presencia era suficiente para cerrar el negocio. Luego está el siguiente acto, que es el in iuris cessio. Esto era un proceso judicial fingido, el cual se hacía de manera pública frente a un magistrado. El demandado no pronunciaba palabras y el demandante decía que la propiedad era suya. El magistrado le atribuye la propiedad al demandante. Y por último está lo que es la traditio. Esto es la entrega simbólica de la cosa. Si la cosa era un bien mueble, el vendedor se la entregaba al comprador. Si la cosa era un bien inmueble, el comprador tenía que dirigirse por ejemplo, hacia el fondo, recorrer el fondo, y ya con eso era suficiente para adquirir la posesión. Con la traditio nada más se adquiría la posesión. Para adquirir la propiedad debería de existir lo que es la justa causa. Esto no es más que el consentimiento de ambas partes para adquirir y transmitir la propiedad. La traditio era una figura del ius gentium que se podía realizar entre ciudadanos romanos y peregrinos, mientras que la mancipatio y la in iuris cessio era una figura del ius civilis, solo se realizaba entre ciudadanos romanos. Luego, en el periodo clásico, el moderno contrato de compraventa nace con los acuerdos celebrados entre ciudadanos romanos y peregrinos, carentes de formalidad, con la única garantía de cumplimiento de la recíproca confianza entre los contratantes de que ambos van a cumplir con lo acordado. Estos acuerdos cada vez eran más comunes por 2 razones. Primero, el comercio entre ciudadanos romanos y peregrinos cada vez era más habitual debido a la progresiva expansión de Roma. Y segundo, la paulatina desaparición de la diferencia entre la Rex Mancipi y la Rex Nex Mancipi
la cual fue sustituida por la cosa mueble e inmueble. Esto permitió la comercialización de todo tipo de bienes. Es así como con la expansión de Roma surge la figura del pretor peregrino. Este se encargaba de resolver todo tipo de asuntos en los cuales no intervenían los ciudadanos romanos. Es importante resaltar que en Roma existían 3 clases de compraventa. Primero, la venta de una herencia. Pero para ello el vendedor primero debería de adquirir la herencia. Segundo, la compraventa especial es la denominada venta de derechos o de cosas incorporales. Esta figura se admite para la adquisición de los derechos reales sobre las cosas ajenas, como la servidumbre, prediar, el usufructo, la prenda, entre otros. Y por último está también una compraventa especial, que es la venta de una cosa futura. En este caso, el comprador se obliga a comprar una cosa que todavía no existe, como por ejemplo una cosecha que todavía no se ha dado. Luego, en el periodo posclásico, el contrato de compraventa sufre una pequeña modificación, en el cual se pide como requisito para la transmisión de bienes inmuebles un documento escrito. Pero en la época justiniana se vuelve al modelo anterior y el documento escrito es potestativo. Sin embargo, acá en la época justiniana quedan abolidas las clases de compraventa y se le da valor al precio justo de la cosa. Es decir, si una persona pagó por una cosa por debajo del precio justo y quiere quedarse con la cosa adquirida, debe de pagar la diferencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Grisbel Noguera y a continuación hablaré acerca de los contratos de sociedades en Venezuela. En primer lugar, es importante mencionar o resaltar que el Código Civil de Venezuela es la ley que regula la mayoría de los aspectos de los contratos de sociedades dentro del país. Los contratos de sociedades deben cumplir con las reglas establecidas anteriormente en el Código Civil, incluidas las reglas sobre la capacidad de las partes para realizar el contrato, la forma en que se realiza, la aplicación de la ley aplicable del mismo, así como también señalar que existen diferentes tipos de contratos en el país, así como vienen siendo las anónimas civiles por acciones colectivas y comerciales. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Marvi Pérez. Yo les voy a hablar sobre la disertación sobre el contrato en la sociedad. Un contrato en la sociedad está de acuerdo entre 2 o más personas para combinar sus recursos del esfuerzo o el fin de llevar a cabo a través de su actividad económica en común y llegar a compartir los beneficios resultantes. Este es el tipo de contrato que es muy fundamental, que es para la creación y el funcionamiento de la sociedad, que puede llegar a establecer las bases legales y organizativas de la misma. Este contrato en la sociedad se debe incluir los aspectos a través de la denominación social, del objeto social y de la forma de la administración en la sociedad, junto en la distribución del beneficio, que puede llegar a ser importante, del documento que sea más claro y preciso por sus posibles conflictos. El contrato en la sociedad es un conjunto esencial para llegar a regular las relaciones entre los socios y llegar a establecer con base jurídica por el funcionamiento de la sociedad o de la gran elaboración que se debe ser cuidadosamente para llegar a ser el considerado. Bueno,
Así llegamos al final por el día de hoy, esperando que este tema haya sido de su agrado. Cualquier interrogante, no dude en hacerla a través de nuestro canal de YouTube y nuestras distintas redes sociales. Nos vemos en otra entrega de Al Día con las Leyes.